¿por qué parece que siempre nos sentimos atraídos por personas con el mismo conflicto emocional? Hoy hablaremos de cómo aprendemos a relacionarnos en pareja. Hola mensajeros, ¿cómo están? Soy Pedro Valencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Mitología del Amor, el podcast donde desafiamos las ideas nocivas respecto a las relaciones y el amor. En episodios anteriores hemos charlado ya sobre clichés tóxicos que sabotean nuestras relaciones, motivos válidos para irnos de una relación e incluso sobre la importancia fundamental de ese encuentro con uno mismo en el tiempo a solas. Pero hoy nos vamos a remontar al origen de todo, a donde todo empieza, el inicio de cómo aprendemos a relacionarnos afectivamente con otras personas. Así que el tema de hoy te va a interesar muchísimo, no te distraigas. Y antes de sumergirnos en lo más profundo de este asunto, para contextualizar, quiero contarles algo que cuando lo supe, realmente me voló la cabeza. Y nos va a ayudar a entender la gravedad o la importancia de este tema. Dentro de las causas o diagnósticos que llevan a las personas a una consulta psicológica o a la búsqueda de apoyo terapéutico, en algunos estudios está antes la ansiedad, en otros está antes la depresión, siempre son el oro y la plata en ese podio. Y la tercera causa más consultada en los espacios psicológicos o terapéuticos son los problemas de pareja y las relaciones interpersonales. Y un dato adicional, resulta que un alto porcentaje, entre un 40 y un 60% de las consultas que están relacionadas con el top 2, o sea, con ansiedad y depresión, tienen como causa subyacente o causa contribuyente también a problemas de pareja. Entonces estamos hablando de algo realmente grande. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero desde mi perspectiva, las relaciones tendrían que ser algo positivo, que nos enriquezca, que nos hagan crecer, que nos hagan bien, en general que nos hagan bien. No deberían ser la tercera causa de visita al consultorio psicológico. Y de hecho, aún más, porque, pues bueno, varios de los del top 2 están también relacionadas. Esta información es muy fuerte y pone en manifiesto que realmente tenemos un grave problema en nuestra concepción de lo que son las relaciones de pareja y cómo las llevamos a cabo. Así que, si te interesa conocer mejor las dinámicas tuyas y las de la gente que te rodea, acompáñame a revisar toda esta información y ya que estás, aprovecha para suscribirte porque siempre tratamos temas de este tipo desde una perspectiva desmitificante y lo más científicamente rigurosa posible. ¿Cuál es la primera información, cuál es el primer conocimiento que recibimos todos respecto a cómo se lleva o se practica una relación afectiva, una relación de pareja? ¿Cuál es ese punto inicial sobre el cual todos o casi todos partimos? El primer contacto o la primera información que recibimos todos sobre la manera en que se lleva una relación normalmente es de nuestros padres. Nosotros de niños, de pequeños, vemos cómo nuestros padres se relacionan entre ellos y mediante aprendizaje vicario, o sea, el aprendizaje que consiste en copiar comportamientos, en la imitación, tratamos de remedar esas dinámicas. Es de esa manera que, por ejemplo, algunos niños empiezan a tener esos juegos del papá y la mamá y etcétera, ¿no? De la misma manera y con la misma inocencia que también juegan a la cocinita y juegan a los carritos, porque son conductas que ven y que tratan de replicar. Entonces preguntémonos, ¿cuál fue esa información a título personal, a título subjetivo, que recibimos de lo que implica un vínculo afectivo? ¿Cómo era el trato en casa entre los papás? ¿Había amor? ¿Era cariñoso? ¿O por el contrario, había falencias, había violencia, había gritos, había faltas de respeto, pasivo-agresividad? Hagamos este ejercicio de memoria porque vamos a ir recorriendo las épocas y vamos a ver cómo se va abriendo el acceso a información que tenemos, que vamos teniendo conforme vamos creciendo, hasta el punto en que lo llevamos a la práctica. Nos encontramos entonces en la infancia, en el momento en el que aprendemos de los padres o de nuestros cuidadores, que en algunos casos podrían ser tíos, abuelos, etc. Lo común será que sean los padres. Posteriormente a eso, ya empezamos a hacer conciencia de ciertas reuniones sociales, reuniones de familia. Podemos obtener también información de cómo se llevan las familias cercanas a la nuestra, parejas de tíos, parejas de amigos de los papás, y captamos nuevamente información de lo que implica tener un vínculo afectivo. Y aquí hay que puntualizar una parte que es muy importante. Imagínate que vives en la ciudad X, tu familia nuclear y tu familia más grande
han vivido en esa misma ciudad, han crecido en esa misma ciudad, lo más probable es que sus costumbres sean muy parecidas. Es ciertamente complicado que diste muchísimo la forma en que se manejan tus papás respecto a tus tíos o respecto al entorno más cercano. Obviamente van a haber variaciones, pero no va a ser diametralmente diferente. Pasamos a la siguiente etapa. Empezamos el colegio, las reuniones familiares, reuniones X por festividades del colegio. Entonces tienes la oportunidad de ver también cómo interactúan los padres de tus compañeros y obtienes también cierta información. En algún momento habrás cuestionado quizás a tus padres respecto a algún comportamiento o alguna situación que por ser círculos sociales más alejados se empiezan a manifestar diferencias ya un poco más notorias. Y así avanzamos hasta la adolescencia. En el colegio ciertamente recibimos un poco de información de lo que tendría que ser, no sé, educación sexual quizás, o planificación familiar o algo por el estilo, que bueno, algo suma a nuestra biblioteca de conocimiento alrededor de esa temática. Y durante todo este trayecto, desde el primer contacto que tuvimos con esta información durante la infancia hasta el punto en el que lo ponemos a práctica en la adolescencia, somos constantemente bombardeados también por información. Estamos hablando de películas, novelas, música. Constantemente nos dan información sobre qué implica una relación, qué implica estar enamorado, qué implica casarse y así. Y el primer momento en el que podemos ponerlo en práctica, luego de tantos años, es en la adolescencia, cuando hormonalmente las cosas van cambiando y empezamos a sentir curiosidad por relacionarnos afectivamente con otras personas. Volvamos a hacer un recuento. La información que hemos obtenido data de nuestro círculo familiar nuclear, en principio, de nuestro círculo familiar más extenso, del círculo social que maneja nuestra familia, de nuestra sociedad local y, como una constante, los medios. Películas, novelas, programas, series y arte en general. Entonces, de pronto nos encontramos en la adolescencia con una serie de información, de conocimiento, por decirle así, que nos da una pauta sobre lo que tienen que ser las relaciones. Altamente nutrido por los aspectos sociales. Y en los aspectos sociales y mediáticos, ¿qué es lo que más encontramos? Hay escasísimo material audiovisual de cultura popular en el que se vea una pareja funcional, una pareja desmitificada. Lo recurrente es amor a primera vista, mito de la media naranja, el amor lo puede todo, sin ti me muero, canciones degollantes que simplemente abogan porque sin la persona amada no se puede seguir, no se puede continuar, la vida es un tormento. Que el amor todo lo puede, que no hace falta esfuerzo cuando se trata de la pareja ideal, manifestaciones extremas de celos, se normaliza y hasta incluso se enaltece el romanticismo extremo e irracional, como por ejemplo lo hace How I Met Your Mother con el personaje de Ted. La historia al final termina en que encuentra lo que supuestamente estaba buscando durante toda la serie. Socialmente hemos creído que es romántico, que es hermoso, que esa es la manera de relacionarnos. Regresemos al momento en el que somos adolescentes y tenemos que empezar a relacionarnos de forma afectiva con otras personas. Cuando ya la curiosidad empieza a buscarnos y hay toda esa ebullición, esos cambios, entonces tenemos nuestra primera pareja. Andamos como a tientas porque es la primera vez que podemos poner en práctica ciertas cosas. Y empezamos así. La pregunta es, ¿qué tipo de persona crees que te va a llamar la atención en ese momento? Lógicamente todo esto es muy contextual, ¿no? Es muy coyuntural, pero ¿cuáles crees que van a ser los patrones que empieces a valorar dentro de la otra persona? ¿Cuál es el resultado de todo esto cuando llegamos a la vida adulta? No es tan sorprendente entonces que haya tantos problemas en las relaciones cuando nunca se nos enseña cómo hacerlo bien. Cómo relacionarnos bien, cómo relacionarnos de forma saludable. Los padres hacen lo mejor que pueden y aquí no estamos para culpar absolutamente a nadie. Es así como llegamos a esa constante de relaciones rotas, de relaciones insatisfactorias. Porque llevamos una enorme mochila de cosas que deben ser o cosas que no deben darse en una relación que están basadas en nada. Nos vemos relacionándonos con personas que tienen dinámicas
muy similares a las que nos ha tocado ver de pequeños. Y esto no se trata de heridas de la infancia o cosas por el estilo. Estamos hablando de comportamientos aprendidos, no solo en la infancia, sino durante todo el trayecto, aprendidos y reforzados constantemente hasta nuestra edad adulta, que hacen que asumamos nuestras relaciones, afrontemos nuestras relaciones de determinada manera. Un poco fuerte todo esto, ¿verdad? Hagamos una breve pausa para que reflexionemos y te pregunto mientras tanto, ¿has identificado algún patrón recurrente, alguna expectativa que mantienes y que es irreal, que cuando la cuestionas racionalmente no tiene sentido? Y que probablemente no es tuya, probablemente ya tú hasta dudas de eso, pero la tienes muy internalizada, la sientes como tuya porque te la han embebido de pequeñito. Mientras haces memoria y reflexionamos, si esto te va gustando, recuerda suscribirte al canal. Pensándolo de esta forma, ya no resulta tan raro, ¿verdad?, que los problemas de pareja sean la tercera causa y más de consulta al psicólogo. Que claramente, la mayoría de nosotros padecemos de una extrema torpeza a la hora de relacionarnos. No sabemos cómo, no tenemos de dónde sacarlo. Y el hecho es que cuando empezamos a relacionarnos, confluyen en un mismo punto dos historias distintas, dos torpezas distintas, por así decirlo. Lo normal va a ser que ninguna de las dos tenga la claridad de cómo relacionarse y lleve sus propios patrones aprendidos a ese punto. Entonces es súper complicado. Se hace una mazamorra extraña, se hace un cóctel variado muy complejo. Nos vemos metidos en una dinámica en la que comportamientos de la otra persona gatillan reacciones afectivas o conductuales en nosotros, o viceversa. En todo esto radica la dificultad de sostener una relación, de hacerlo al menos de manera sana. No tenemos un manual, no tenemos una forma correcta de hacerlo. No quiere decir que ninguna pareja esté apta para llevarse bien, ni que todos tengan este problema necesariamente, pero siendo la tercera razón de consulta psicológica, quiere decir que mucha gente está experimentando problemas y que algo no está andando bien. Por eso estoy convencido de que este tipo de diálogos, este tipo de espacios en los que podamos hablar claramente de lo que las relaciones tendrían que implicar y de cómo afrontarlas de manera saludable y positiva para nosotros mismos, son importantes. Y tampoco podemos descartar la búsqueda de apoyo profesional. Si queremos realmente relacionarnos bien, muchas veces va a ser necesario trabajarlo desde una perspectiva diferente, con el apoyo y la guía de un profesional que pueda ayudarnos a descubrir y a desenredar toda esa maraña de conocimiento previo que hemos ido adquiriendo y que probablemente no tenga sentido o que sea altamente disfuncional. Entonces, ¿qué? ¿Estamos simplemente predeterminados por nuestro aprendizaje previo y por los factores culturales? La respuesta es que no. Es un no esperanzador. Porque sí es cierto que la influencia es fuertísima y que la mayoría de personas no se dan el trabajo o no nos echamos al trabajo de cuestionar esas cosas o de reevaluar si la forma en que lo concebimos es la adecuada. Pero lo cierto es que así como aprendimos los patrones durante un trayecto, aún de adultos tenemos la capacidad de reaprender ciertas cosas, de integrar en nuestra forma de llevar una relación metodologías más saludables, más realistas, menos basadas en lo que te propone la novela o la canción y más basadas en la realidad, dejando muchas veces atrás lo que hemos aprendido en nuestros orígenes. Hay que entender también el contexto en el que vivieron nuestros padres, que son la consecuencia del contexto en el que vivieron nuestros abuelos, y así y así. Hoy en día hemos desterrado muchas ideas que hace 50 años eran perfectamente normales. Evolucionamos, vamos cambiando, vamos creciendo, pero es innegable que hay una sucesión de transmisión de conocimientos que de una u otra manera hemos recibido por parte de nuestros antecesores. Está en nosotros la voluntad, la decisión de si queremos seguir llevando simplemente el testigo y entregárselo a la siguiente generación con todas las disfuncionalidades, o si queremos hacer un cambio desde este punto en adelante. La transformación comienza con el cuestionamiento informado. Vamos a requerir hacer un trabajo introspectivo para revisar si las creencias que manejamos, que tenemos, si la forma en que concebimos las relaciones y cómo las operativizamos, cómo las llevamos a la práctica, son realmente saludables y son realmente coherentes con la realidad actual. También nos toca revisar si esos patrones que constantemente encontramos en nuestras parejas fallidas
tocó verlos en algún punto en casa. Esos aprendizajes, esas formas de relacionarse han salido de algún lugar, las hemos aprendido en algún punto, pero así como las aprendimos, podemos desaprenderlas e integrar metodologías, formas mucho más saludables y convenientes para nosotros y para nuestras parejas. Como mencionamos en el episodio anterior, quizás el punto inicial para este cambio es ese periodo de autoconocimiento. Así que, mensajeros, la invitación el día de hoy es a explorar hacia adentro y hacer ese cuestionamiento constante de cómo nos estamos relacionando. Buscar siempre una mejor forma de hacerlo. Guiarnos de las canciones románticas, de las películas, de las series, no es la mejor idea. Preguntémonos si hay un patrón que estamos repitiendo constantemente en las personas con las que nos relacionamos. Preguntémonos también por qué se nos hace atractiva esa característica que nos causa tantas incomodidades y problemas. Hagamos un análisis forense de lo que cuando niños nos tocó ver y lo que estamos teniendo hoy, lo que estamos buscando hoy. Activamente, aunque sin quererlo, nos metemos el palo en la rueda nosotros mismos y terminamos saboteando nuestras relaciones o peor aún, relacionándonos desde carencias o necesidades que no hemos sabido satisfacer en el pasado. Pero como decía, así como aprendimos en algún momento a relacionarnos de esta manera y ciertas conductas que nos han traído a este punto el día de hoy, podemos desaprender o reaprender nuevas conductas, nuevas metodologías de relacionarnos. Y en el caso de los mitos que socioculturalmente se difunden, podemos completamente prescindir de ellos porque ninguno de esos mitos aporta absolutamente nada a una tentativa de relación que apunte a ser saludable, que apunte a ser positiva para las dos partes. Si identificas alguno de estos mitos o alguna de esas creencias que has arrastrado desde tu infancia y que aprendiste y te sientes cómodo compartiéndolo, ponlo en los comentarios para que entre todos aprendamos un poco más sobre qué comportamientos no resultan adaptativos en este momento o son nocivos para nosotros y nuestras relaciones. Gracias por acompañarme una vez más en este análisis retrospectivo de cómo aprendemos a relacionarnos. Si has aprendido o has reflexionado sobre algo, déjame un like para que lo sepa. Y comparte este video con quien creas que lo pueda necesitar. No olvides suscribirte y los espero en el próximo episodio para seguir desmitificando el amor. Ahí nos vemos.